Buenas tardes, teacher Marcela Alarcón, ingeniero Henry Peñafiel. Mi nombre es Gabriela Vallejos y mi grupo y yo vamos a presentar las leyes de Mendel. Good afternoon, teacher Marcela Alarcón, ingeniero Henry Peñafiel. My name is Gabriela Vallejos and my group and me are going to present Mendel's laws. Gregor Mendel nació en 1822 en Austria. Fue él quien estableció las leyes de herencia genética. Estudió en la Universidad de Viena y durante 14 años enseñó física y biología, mientras estudiaba la transmisión de 7 pares de rasgos de guisantes y sus semitas en el jardín del monasterio. Gregor Mendel was born in 1822 in Austria, who established the laws of genetic inheritance, studied at the University of Vienna, and for 14 years taught physics and biology while studying the transmission of 7 pairs of features of peas and their seeds in the monastery garden. Mendel concluía de sus estudios que los rasgos de las plantas se transmitieron a través de elementos hereditarios en los gametos. Estos rasgos fueron posteriormente denominados genes. Él introdujo el concepto de elementos hereditarios dominantes y recesivos y concluía que los elementos, genes, se separaban de manera aleatoria durante la formación de los gametos. Mendel concluded from his studies that the plant traits were transmitted through hereditary elements in gametes. These traits were later called genes. He introduced the concept of dominant and recessive hereditary elements and concluded that the elements, genes, were randomly separated during the formation of gametes. Ahora que conocemos la historia de Mendel, escucharemos sus descubrimientos y explicación de las 3 leyes que formuló sobre la genética. Now that we know Mendel's story, we will hear his discoveries and explanation of the 3 laws he formulated about genetics. A continuación les voy a hablar de cómo Gregor Mendel descubrió tras sus experimentos las leyes. Next I'm going to talk about how Gregor Mendel discovered after his experiments the laws. Johann Gregor Mendel ingresó en un monasterio agustino para poder continuar su educación, doctorándose en 1851 en Ciencias y Matemáticas en Viena. Johann Gregor Mendel entered an Augustinian monastery to further his education, earning his doctorate in 1851 in Science and Mathematics from Vienna. A partir de 1856 empezó toda una serie de experimentos de cruzamiento con guisantes en el jardín del monasterio que le permitirían descubrir las 3 leyes básicas de herencia. Starting in 1856, he began a series of crossbreeding experiments with bees in the monastery garden that will allow him to discover the 3 basic laws of inheritance. Lo hacía por curiosidad. Mendel quería saber cómo se transferían los rasgos de una generación a la siguiente, así que se propuso investigar los patrones de herencia. He did it of curiosity. Mendel wanted to know how traits were transferred from one generation to the next, so he set out to investigate patterns of inheritance. Su gran ventaja fue ser el primer biólogo en contar las cosas. Otros habían interesado en la herencia, pero Mendel descubrió que podía usar leyes aritméticas sencillas para registrar cómo ciertas características pasaban de una generación a otra. His great advance with being the first biology to contain, and others had been interested in heredity, but Mendel discovered that the goals of using simple arithmetic laws to record how certain characteristics pass from one generation to the other. Mendel fue la continuación del trabajo de importantes estudios sobre híbridos de plantas. Mendel was the continuation of the work of important studies on plant hybrids. La segunda ley de Mendel es el principio de la segregación. Consiste en que del cruce de 2 individuos de la primera generación tendrá lugar a una segunda generación filial. En esta se recupera el fenotipo del individuo recesivo de la primera generación. En este sentido, el carácter recesivo permanecerá oculto en una proporción de 1 a 4. Al cruzar 2 razas híbridas, la descendencia será homocigota e híbrida al 50%. Por ejemplo, si se cruzan 2 individuos de la primera generación filial, que contiene cada uno un genotipo dominante, en este caso color marrón, y uno recesivo, un color azul. El genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1 de 4. The second law of Mendel's is the principle of segregation. It consists in the fact that the crossing of 2 individuals of the first generation
will give rise to a second filial generation. In the second generation, the phenotype of the recessive individual of the first generation is recovered. In this sense, the recessive character will remain hidden in a ratio of 1 to 4. When crossing to hybrid breeds, the offspring will be homozygous and 30% hybrid. For example, in two individuals of the first filial generation, each containing a dominant genotype, a brown color, and recessive genotype, blue color, are crossed, the recessive genotype will have a chance to appear in the range 1 out of 4. Ley de la uniformidad. Law of Uniformity. ¿En qué consiste? What does consist of? Esta ley indica que si los padres tienen alelos puros, sus hijos tendrán el fenotipo-genotipo del padre con alelos dominantes. This law indicates that if the parents have poor alleles, their children will have the phenotype or genotype of the parent with dominant alleles. ¿Quién fue su creador? Who was its creator? Su inventor fue Gregor Mendel en 1865. Its inventor was Gregor Mendel in 1865. Thank you. Ley de la independencia de los caracteres. Character Independence Law. Esta ley nos indica que la transmisión de las características de cada par de alelo se transmite independientemente de cualquier otro par de alelos con una característica diferente. This law tells us that the transmission of characteristics of each pair of alleles is transmitted independently of any other pair of alleles that have a different characteristic. El experimento que realizó Mendel para comprobar esto fue: the experiment that Mendel carried out to verify this law was: cruzó una semilla amarilla lisa con una verde y rugosa, dando así la primera generación filial. He crossed a smooth yellow seed with a rough green one, that having the first filial generation. Luego cruzó dos individuos híbridos de la generación 1 y obtuvo la generación 2. He then crossed two hybrid individuals from generation 1 and obtained generation 2. Al estudiar los resultados de la generación 2, obtuvo lo siguiente. When studying the results of generation 2, he observed the following. Aparecían individuos distintos a los progenitores, como las plantas de guisantes de semillas verdes y rugosas y las amarillas y lisas. Individuals other than the parents appeared, such as pea plants with green seeds and yellow smooth ones. Obtuvo 556 semillas, que tenían una proporción de 9 homocigóticas dominantes, 3 con un gen dominante y un gen recesivo, 3 con otro gen dominante y otro gen recesivo, y una homocigótica recesiva. He obtained 556, which had a ratio of 9 homozygous dominant, 3 with 1 dominant and 1 recessive gene, 3 with 1 dominant and recessive gene, and 1 homozygous recessive. Con este Mendel llegó a la conclusión de que las características se heredan son independientes, por lo que se pueden combinar de muchas formas. With this, Mendel concluded that the characteristics that are inherited are independent, so they can be combined in any way. Thanks. Thank you.